Okay, we're ready then. Great. Great. Well, let me say a few things about our topic as an introduction. Permíteme decir un par de cosas introductorias a este tema que vamos a hablar hoy día. And then, yeah, you can, sounds like Nico has some questions and the others can ask some questions to follow. Y entonces Nico parece que tenía algunas preguntas y también otros pueden hacer preguntas para poder continuar con la conversación. Okay, but I believe this is just a very, very important topic. Pero creo que este es un tema muy, muy importante. I think every church, everywhere needs to be organizing and establishing this quality of relationship between their people. Porque creo que todas las iglesias en todos lados deberían estar tratando de establecer este tipo de calidad de relaciones entre su gente. Okay, so that's my first big idea with this idea of DNA relationships. Así que esa es mi primer gran idea cuando estamos hablando de las relaciones DNA. I think the misunderstanding can be that it's just another structure, it's just another meeting. Creo que un malentendido puede ser pensar en ellos como simplemente otra reunión, otra estructura. You have to help your people understand that it's not that. Necesitas ayudarle a tu gente a entender que no es solo otra estructura. Okay, you do meet and you do, have these experiences together. Tú obviamente sí te reúnes y sí tienen estas experiencias conjuntas. But the key is that it's a special quality and a special commitment between the people who are in these groups. Pero la clave está justamente en que hay un cierto compromiso, una cierta calidad de la relación dentro de este grupo. Okay, so why do I think they're so important though? Ahora, ¿por qué creo que son tan importantes estos grupos de ADN? Okay, because there's certain things, special things that happen in these groups that cannot happen anywhere else. Y es porque creo que hay ciertas dinámicas, ciertas realidades y simplemente como ciertas interacciones que pueden ocurrir en este grupo que lamentablemente no van a poder ocurrir en ningún otro lugar, en ningún otro tipo de grupos. I believe it's literally impossible for certain things to happen anywhere else than this type of relating. Creo que es literalmente imposible que cierto tipo de cosas ocurran fuera de este tipo de relaciones, el tipo de relaciones que se producen en este grupo ADN o DNA. So even if your church has very good large meetings or very good small groups, that's still not what we're talking about here. Aún si tu iglesia tiene estas reuniones bien personalizadas o grupitos pequeños en casa bien como hechos a medida, aún así yo creo que no es posible que alguna de las dinámicas de los grupos DNA ocurran. Okay, so again, why is that? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creemos que es así? Okay, one, because they are small. Having 3 or 4 women together and 3 or 4 men together creates a special relational dynamic. En primer lugar, porque creo que son pequeños. El tener 3 o 4 hombres o 3 o 4 mujeres juntos crea una dinámica de relación que es distinto, es especial. Most small groups have 8 or 10 or 12 or 14 people in them, much larger. La mayoría de los grupos tienen 8, 9, 10, 14 personas en un grupo en casa, entonces es mucho más grande. Okay, 3 or 4, much smaller. Ahora, cuando hablamos de 3 o 4 personas, eso es harto más pequeño, ¿no? And so people are going to be much more personal, much more vulnerable in those smaller groupings. Así que en esos grupos más pequeños, la gente, por supuesto, va a tener relaciones mucho más personales, mucho más profundas. Also, because it's women with women only and men with men in these DNA groups.
También por la realidad de que estos grupos van a reunir a hombres con hombres y mujeres con mujeres. In a normal small group, it's mixed, men and women together. En un grupo normal es mezclado, están hombres con mujeres. And that's also good, and we also need that. Y eso también es bueno y también necesitamos de eso. That's what we've talked about on previous calls. Y de eso hemos hablado en otras llamadas anteriores. But there's certain things we need to accomplish, again, just with men together, just with women together. Pero hay ciertas cosas que necesitamos conseguir nuevamente en las dinámicas de solo hombres y solo mujeres. There's many things women are not going to speak about if men are present. Hay muchas cosas de las que los hombres las mujeres no están dispuestas a hablar si es que hay hombres presentes. And they shouldn't. Y no deberían estar dispuestas a hablar de ciertas cosas. There's many things men are not going to speak about if women are present. Hay muchas cosas de las que los hombres no van a querer hablar si es que hay mujeres presentes. And they shouldn't. Y no deberían querer hablar de esas cosas si es que hay mujeres presentes. Okay, so it's small, it's intimate, it's vulnerable. Así que son grupos pequeños, es íntimo, es vulnerable. It's specific because it's men talking about the life of men and women talking about the life of women. Y es específico porque está hablando acerca de los hombres, hablando de la vida de hombres, o las mujeres hablando de la vida, de qué significa vivir como mujer. And then another big point is that because of the size, everybody is going to participate. Everybody is going to speak. Y otra cosa importante es que a causa del tamaño del grupo, todos van a participar, todos van a poder hablar. In most normal small groups, it's very easy for some of the people to get lost or to hide. Y en otros contextos grupales es muy fácil que las personas o se pierdan, se escondan, o que simplemente se les ignore. So say you have a really good missional community of 10 people. Así que imagínate que tienes una comunidad misional fantástica de más o menos 10 personas. And you're having an excellent discussion about some important idea. Y estás teniendo una discusión excelente acerca de alguna idea importante. Usually, how many people will speak into that discussion? Usualmente, ¿cuántas son las personas que realmente van a participar de esa discusión? What do you think? ¿Qué creen ustedes? In a group of 10, normal discussion, how many people will usually speak? ¿Cuántas personas en un grupo de 10? Just a few. Right, just a few, maybe. Two. Amilcar is saying 2. Okay, even at best, 5, half. Sí, en el mejor de los casos, 5, ¿cierto? La mitad del grupo. Okay, what about those other 5 that didn't speak or those other 6 that didn't speak? Ahora, ¿qué hay de esos otros 5 que no hablaron o esos 6 que no hablaron? They are not learning to articulate their faith. They are not learning to speak about life and faith. Ellos no están aprendiendo cómo articular, cómo articular su fe, no están aprendiendo cómo poder hablar acerca de la vida en la fe. And then we as leaders, we get surprised that so many people in our churches don't know how to speak about faith out in everyday life. Y después nosotros como líderes nos sorprendemos cuando nos enteramos o nos damos cuenta de que hay mucha gente en nuestra iglesia que no tienen idea de cómo hablar o de que simplemente no hablan de su fe en la vida cotidiana. Would you agree? ¿Estás de acuerdo con eso? Many Christians don't have the confidence, don't have the clarity to speak about faith out in everyday life. Muchos cristianos no lo hacen y es que no tienen la confianza, la seguridad para poder hablar de su fe en la vida cotidiana. But it's because we don't put them in situations where they can practice and grow confidence and grow clarity to know how to do it. Pero es a causa de que nosotros nunca los ponemos en esas situaciones en las que ellos necesitan hablar, articular, practicar con confianza, compartir su fe. So this is another very powerful thing that the DNA groups accomplish. Así que es esta otra dinámica poderosa que se llega a cumplir, que llega a ocurrir dentro del grupo DNA.
So they accomplish deep um, um, Bible learning and accountability on the one side. Así que, por un lado, están consiguiendo una profundidad en la palabra de Dios, en el aprendizaje de la Biblia, Because those 3 or 4 people really know each other, they really know each other's lives, so they can speak truth more accurately into each other's lives. y eso se lleva a cabo a causa de que estos 3 o 4 personas se conocen mucho, saben mucho de la vida del otro, y por lo tanto pueden compartir, pueden hablar palabra de Dios, ¿cierto? Infundir la Biblia dentro de ese contexto de la vida cotidiana del otro. But then on the other side, it's also accomplishing this idea that people are learning to speak about life and speak about faith and be comfortable and be confident. Pero ahora, por el otro lado, están viendo a otros justamente y aprendiendo de ellos a cómo compartir de la fe y ser tener confianza y ser seguros y hablar de la manera en que la fe aterriza en su vida cotidiana. So these DNA groups actually help Christians grow and be more fruitful in all of their relationships. Así que de hecho estos grupos DNA van a ayudar a todos los cristianos a ser más fructíferos en todas sus relaciones, no solamente en esta relación pequeña. It will lead to better marriages. Va a llevar, por supuesto, a tener mejores matrimonios. Because husbands and wives know how to communicate better. Porque los esposos y las esposas van ahora a saber cómo se pueden comunicar de mejor manera. Better parents in parenting. Va a llevarlos a ser mejores padres. Because parents will know how to communicate with their children better. Porque ahora estos padres van a saber cómo comunicarse mejor con sus hijos. Better relationships inside the church, Christian to Christian. Mejores relaciones dentro de la iglesia, de cristianos con cristianos. Because people know how to communicate better and deeper and more vulnerable. Porque la gente ahora va a saber cómo comunicarse mejor, más vulnerable y profundamente. And then better relationships with non-Christians. Y luego, mejores relaciones también con no cristianos. Because people will know how to go to work or to the park or to the football match, and they'll be able to relate better and communicate better with the non-Christians around them. Porque la gente va a saber cómo caminar y salir al parque y estar en todos lados donde van, comunicándose mejor y relacionándose mejor con los no cristianos alrededor de ellos. So it will help anybody who's in a DNA, it will help them grow in their relational skills and their communication skills. Así que a todos aquellos que están en algún tipo de grupo DNA les va a ayudar con sus habilidades relacionales, con sus habilidades comunicacionales. Their ability to be good listeners. Su habilidad de ser mejores escuchadores, oidores. Their ability to ask good questions. Su habilidad de hacer buenas preguntas. And then their ability to speak good gospel truth into the things they hear people say. Y luego su habilidad de hablar buenas verdades del evangelio en reacción a lo que están escuchando a otros decir. Last thing I'll say, and then we'll move to some questions. Esto es lo último que voy a decir y después nos vamos a mover un poco a las preguntas. Okay, very practical point here. Un punto muy práctico. Okay, you're still asking the question, does it work? Todavía están haciéndose la pregunta, ¿esta cuestión funciona o no funciona? I want to know if this works. Quiero saber cómo funciona. Let's be pragmatic. Seamos pragmáticos. Okay, you guys know I work with a lot of churches in a lot of different area parts around the world. Ustedes saben que yo trabajo con un montón de iglesias en distintos lugares del mundo. The churches that I've seen that will commit to this idea and this structure, every time, I will say, every time they take it seriously, commit to it seriously, it leads to much fruit. Cada vez que yo he visto esta filosofía, ¿no? Esta idea, este tipo de relaciones cultivadas con seriedad, tomada y aplicada con seriedad en la iglesia, cada vez que lo he visto,
ha llevado a mucho fruto, ha dado mucho fruto. Pastors tell me all the time. Los pastores me dicen esto todo el tiempo. I think two times, I think it came up two times just in the last few days. Creo que de hecho los últimos días escuché dos pastores que me llamaron y me dijeron, oye, esto está increíble. I don't even remember what countries were telling me. Ya no me acuerdo cuáles eran los países donde me decían que esto estaba ocurriendo. But again, they were telling me, man, our DNA groups are essential. They're critical for the type of growth we want to see in our people. Pero de nuevo, estaba escuchando, ¿no? Esta idea de cómo los grupos de DNA se han transformado en esta parte esencial para el crecimiento de las iglesias. And when our church commits to it, and when our people commit to it, it creates much fruit. Y cuando nuestra iglesia se compromete con esta idea, cuando nuestra gente se compromete con esta idea, crea mucho fruto. Okay, so what do you think? What thoughts, questions, observations do you have? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamientos, observaciones, preguntas tienen ustedes? Ya, yo me encanta, creo que es clave y estoy muy convencido de la importancia de grupos así. So I love it. I love the idea, and I'm quite convinced of the importance of this kind of group. Pero creo que es de lo que más me cuesta formar o generar dentro de nuestra dinámica de iglesia local. But it's probably the thing that is harder for me to create or, like form into our, local church dynamic. Porque creo que quizás yo mismo tenemos nuestras comunidades misionales, grupos grandes y también animamos mucho al discipulado uno a uno. Espérate, comunidades misionales, ¿cómo es una cosa con el grupo grande o son dos cosas? Claro, tenemos el grupo grande, la comunidad misional, 10, 12 personas, ¿cachai? Cada semana. Y fomentamos el discipulado uno a uno. Pero entre medio me cuesta mucho como alentar otra instancia más. Ese es mi problema. So what we have in our church is the big group, the missional communities, on one dimension, and the other dimension is one-on-one discipleship. So because of that, it's quite hard to put something else in the middle. We don't have anything between the one-on-one and then on the big missional community group. Y las veces que hemos tenido, y estoy pensando en que hay veces que lo he logrado hacer, pero no de manera formal, como tenemos nuestros grupos ADN o DNA, lo he hecho informalmente, me he juntado con algunos, pero no constante. Yeah, in when I have had the chance to create something like that, it's more like an informal meeting. It is not a constant thing, just more like a gathering with 3 or 4 people, and that's it. Like it's not something constant. Claro, eso me pasa a mí. Okay. That's what's happening to me. Yeah, let me comment on a few of his ideas, and then we'll keep going. Déjame comentar un par de las ideas que compartió Nico y luego seguimos. Okay. Well, the one-on-one idea is not it's not a bad idea. Yo creo que la idea del uno a uno no es una mala idea. But again, I believe there are limits to it. Pero luego, por supuesto, también creo que tiene límites. If it's just me and you meeting, and it's just you receiving my perspective and my input, again, it's not bad, it's just limited. Si es que solamente es una reunión en la que somos tú y yo, y lo único que recibes tú es mi perspectiva, mi influjo, y al revés, por supuesto, entonces evidentemente hay limitaciones. Okay. So I've got 2 other guys in my DNA. Entonces yo tengo otros 2 compadres en mi DNA, en mi grupo. Some time ago, one of them was struggling with a situation in his marriage. Hace un tiempo uno de ellos estaba luchando con una situación en su matrimonio.
So all three of us are speaking about this issue. Así que los tres estábamos hablando de este tema en el matrimonio. Okay. Do you think it's better for him to get two perspectives or one perspective? ¿Qué crees que es mejor para él? ¿Recibir dos perspectivas o una perspectiva? If he only gets my perspective, what if I'm missing something, not seeing something, not understanding something? Si es que solamente recibe mi perspectiva, ¿qué tal si a mí se me está olvidando algo, o no estoy viendo algo, o estoy simplemente pasando por alto algo? That sounds a little scary. Se suena un poco como peligroso. This is a serious issue. It's his marriage. It's a big deal. Este es un tema grande, ¿no? Tiene que ver con su matrimonio, es un asunto importante. So that evening, when the three of us were speaking, or in my driveway around my fire pit. Así que esa tarde, cuando estábamos hablando los tres estábamos en mi garage ahí al lado de mi In my yard around my fire. en mi patio cerca de la parrilla. Okay, that's where we usually like to meet, around Ahí a good normalmente nos fire. juntamos en torno al fuego. Okay, maybe with a good beverage or a good dessert. Probablemente nos comemos un postrecito rico, nos tomamos algo rico. But this is a serious situation, talking about the health of his marriage. Pero esta es una situación seria. Estamos hablando acerca de la salud de su matrimonio. And I just think it makes a big difference when that person in that situation can get more than one perspective. Pero creo que esta es una de esas situaciones en las que es muy importante que esa persona en esa situación reciba más que una sola perspectiva. Okay. And so, Nico, it's not a big step to go from one-on-one to one-on-two. Ahora, creo que Nico, you're only adding one person. Yo creo, Nico, que no es un gran paso pasar de tener uno a uno a tener uno con dos, po. Solo le sumas uno. Muy de acuerdo, sí. Mi problema es que, o algo que pasa mucho acá, es que lo que Todd cuenta de tener ese nivel de confianza para hablar de los matrimonios, acá tengo mi discipulado uno a uno, y para agregarle a otro que permita tener una confianza para ese nivel, no es solo agregárselo, es ¿qué otra persona podemos meter aquí al grupo que va a generar, que no va a romper la confianza que hay con el otro y que te va a permitir hablar de ese tipo de cosas, porque va a tomar mucho tiempo que genere esa confianza, ¿sí? Yeah. Por ahí. Yeah, so the problem is more than like I understand the dynamic of one more, but the thing is, how do I choose the people exactly, like the exact proper people to put in those groups so that it doesn't break all the, the reliance and the trust and, like the intimacy that has been built for the time that they have passed together? That's a great question, normal question. Sí, creo que esa es una pregunta muy buena, normal. Hice eso el año pasado empecé con un amigo leyendo Romanos juntos, modo de discipulado durante todo el año, y después agregamos a otro a mitad de año, y yo pregunté, ¿puedo agregar a este? Le pregunté a este amigo, ¿puedo agregar al otro? Me dijo que sí, porque ya los tres somos amigos de hace tiempo, y pensamos en involucrar al otro como para aprovechar el tiempo juntos, pero se generó porque ya había confianza entre los tres, pero no siempre se da el caso para ir armando esos grupos, ¿me entiendes? Yeah, so it happened last year that we had this group with a friend, and then we were starting to think to add one more to the group. But it was hard because we were studying Romans, and it felt like this guy wouldn't just jump on so easily. Pero no entendí, perdón, Nico, el punto. ¿Puedes aclararlo? Empecé un discipulado con uno y en el camino agregamos a otro amigo para aprovechar la instancia los tres, pero no era fácil a quién agregar, porque el que ya tiene un nivel de confianza contigo para contarte cosas que no es fácil contarle a otro que está entrando al grupo, por ejemplo. Entonces esa persona tiene que ser de confianza para que eso ocurra, creo yo, no sé,
y que se dé lo que dice todo, hablar del matrimonio, llegar a ese nivel. So what happened is that he tried that last year, and it was one group where he was meeting with one guy, but then he was struggling to find someone who wouldn't break the dynamic and trust that he has with that guy, or that this guy has with him. Yeah. Yep, I understand, and that's part of what we have to live in, that tension, because our ultimate calling is to make new disciples. Sí, y creo que estamos llamados a vivir en esa tensión, porque nuestro llamado supremo es vivir para hacer más discípulos o nuevos discípulos. So we're always going to be inviting new people into our DNAs and into our missional communities, and it is going to change some of the relational dynamics. Así que siempre vamos a estar invitando gente a nuestros grupos de DNA, a nuestras comunidades misionales, a nuestra iglesia, y van a estar cambiando inevitablemente las dinámicas relacionales que ya existen en esa iglesia. My DNA changed like this about 6 months ago. Mi grupo de DNA cambió, tuvo un cambio más o menos parecido hace como 6 meses. We sent one of them off to multiply and to start a new missional community and a new DNA situation. Porque mandamos a uno de los miembros del grupo de DNA, lo mandamos a plantar, a comenzar una nueva comunidad misional con un nuevos grupos DNA, y por lo tanto en una situación misional nueva. Was that the most comfortable thing to do? ¿Era lo más cómodo? It was not comfortable. We did not like to lose him. No fue cómodo, nosotros no queríamos perderlo. But it was exciting to see him go, to be able to start a new community and to start another DNA with other men. Pero fue de tremendo entusiasmo verlo partir para comenzar una nueva comunidad misional, para comenzar algo nuevo con otras personas. So what happened with mine? Así que, ¿qué pasó con nuestro grupo? We invited a new person into our DNA. Invitamos a un nuevo miembro de nuestro grupo de DNA. So Nico, like your situation, I had one other man in my DNA who I had known for 3 years. We were very close friends. Invité a otro amigo que para pertenecer a este grupo de DNA, a quien yo conozco, es un buen amigo, es un amigo cercano al que conozco ya por un par de años. We know each other, we know each other's families, we know each other's children in very deep ways. Nos conocemos bien, nos conocemos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nos conocemos de manera profunda. And then we invited a new one in who we knew almost nothing about. Ahora, creo que el miedo lo tenían los otros que estaban aquí, porque ellos lo veían como el nuevo y acerca de él no conocían mucho. So guess what we did from the very beginning? Así que adivina qué hicimos desde el comienzo. We just said we're going to have the same commitment to him as we did to the one we sent off. Nos propusimos comprometernos de la misma manera con él que la manera en que nos habíamos comprometido con aquel que había sido enviado. So the first night we were together, again, sitting around the fire. Así que la primera vez que nos juntamos ahí en torno al fuego, literally probably more than 1 hour, maybe 1 hour and 15 minutes, the whole time was just asking him questions and hearing his story. probablemente por la primera hora un cuarto, nos pasamos todo el tiempo haciéndole preguntas, conociéndole y escuchando su historia. So wow, he told us all about his story growing up, and his father left him, and his mother was an alcoholic, and he was raised by his grandmother. Nos contó toda su historia de cómo fue criado y cómo su papá lo abandonó y su mamá después lo abandonó y lo dejó con su abuela, y ella era una alcohólica y tuvo que vivir todo ese ciclo de violencia propio del alcoholismo. So he grew up in his younger years kind of like a street kid, and it was very hard life without a mom and a dad. Perdón, nos contó cómo había crecido como un niño de la calle por los primeros años de su vida y había tenido esta vida sumamente dura a causa de la ausencia de su padre y de su madre. But then he got connected to a church as a teenager, and Jesus saved him. Pero luego se vinculó a esta iglesia como niño,
y Jesús lo salvó. He told us all of that the Él very nos first contó, night. él nos contó todo eso en la primera noche en que nos reunimos. So right away, we have this deep connection, this deep understanding of him, this deep desire to continue in relationship with him. Así que desde el primer momento tenemos este tremendo deseo de relacionarnos con él, de esta conexión profunda, un vínculo profundo. So Nico, that doesn't change my relationship with the other one who I've known for some years. Así que, por supuesto, eso no cambia la relación que yo ya tengo con esta otra persona que se fue, por el que yo he conocido por años. Sometimes we will still have other conversations, if necessary, to encourage each other or support each other. A veces vamos a tener otras conversaciones con esa persona en otras instancias donde necesitamos animarnos y desafiarnos mutuamente. But the big idea being that the three of us are trying to encourage each other on a regular basis to walk close with Jesus. Pero la idea general es que nosotros tres estamos comprometidos con ayudarnos y colaborar regularmente en nuestro crecimiento y nuestro caminar con Jesús. So imagine if your church was organized in such a way so that little groups of three had this kind of commitment to each other. Ahora imagínate si tu iglesia entera estuviera comprometida en estos pequeños grupos de a tres para caminar juntos, para relacionarse de esa manera más profunda. So our DNAs, they try to meet 2 times in a month. So it's not, Okay. not every week. Nuestros grupos DNA, de hecho, se intentan reunir 2 veces al mes, no son cada semana. So we actually rotate. The women do the women do the first and third Wednesdays, and we do the second, fourth Wednesdays. De hecho, se rotan normalmente. Las mujeres toman el primer y el tercer miércoles y nosotros, los hombres, tomamos el segundo y el cuarto miércoles. So that we have no problem with childcare and babysitting. Para no tener ningún cruce ahí con el tema del quién cuida a los niños o quién hace de niñero. Okay, but that means that 4 hours every month, we're committed to each other and committed to this unique, vulnerable, supportive relationship with each other. Eso significa que al menos por 4 horas en el mes nosotros estamos comprometidos con cultivar de esta manera tan única nuestra relación y nuestro crecimiento cristiano. But then that's combined with our other larger things we do with the larger community. Pero luego esto está combinado también con otras cosas que nosotros hacemos en la comunidad más ampliada. So that's where it's a really powerful, that's where it becomes a really powerful relational experience. Y es ahí donde se convierte en esta experiencia relacional realmente poderosa. So we're doing our family meal nights with the whole community 2 times in a month. Así que 2 veces al mes tenemos estas cenas familiares, 2 veces al mes. And then the DNA times 2 times in a month. Y luego tenemos nuestros grupos DNA 2 veces al mes. And then usually 1 or 2 other relational things, recreational things, kind of organically during the month. Y luego, orgánicamente a lo largo del mes, probablemente vamos a tener 1 o 2 encuentros más que son orgánicos, no son calendarizados, pero nos encontramos y nos relacionamos en esos momentos. What do you think? Does that, again, can you imagine adjusting some of your current relationships to make that possible? ¿Qué piensan? ¿Ustedes se imaginan poder ajustar sus relaciones o la manera en que están cultivando las relaciones en la iglesia actualmente para poder hacer posible lo que estamos hablando? Christian is raising his hand. Hola a todos, chicos. Un saludo grande de Concepción. Sí, yo tengo una pregunta a todos. Para nosotros acá en Conce, nosotros estamos experimentando estos pequeños grupos de discipulados de cuando nació la iglesia, que aproximadamente ya casi un año. Perdón. So yeah, she's just saying hi, Todd, and
we, from the beginning of when we start planting the church, we have been experiencing these small discipleship groups. Entonces, para algunos de los líderes que están a cargo de estos grupos, esto es nuevo, y algunos pequeños grupos han pasado de ser grupos de 3 ya hasta 5, y ahora ya se sumó un sexto. Y entendemos que es necesario como la multiplicación y el envío. So yeah, and so because of this is kind of a new thing for most of the leaders, some of them have, raised these groups, and then they started to receive more people, and now some of these groups have been, like getting to 5, or even we have one with 6 persons now. Okay. Personalmente, yo no participo de ese grupo pequeño. Personally, I don't participate in that specific group. La pregunta es cómo ayudar a los líderes de ese grupo y al grupo en sí para que sea un proceso saludable. So the question is how to help that group and that, like those leaders in specific to be, to get a healthy process. Me refiero a for the poder como for the multiplicar el grupo. Yeah, so that we can multiply. Y poder sacar a 1 o 2 para enviarlo a plantar un nuevo grupo de DNA. And maybe we can take 1 or 2 from there to plant a new DNA group. Como elementos quizás como claves o esenciales como de proceso de multiplicación, como de un proceso de buena salud de multiplicación. Yeah, so maybe key elements to a healthy, good multiplying process. Yeah. Well, one thing I would say, I see a lot of churches make the mistake of thinking they have to have super Christians leading each of their DNAs. Sí, creo que una de las cosas que quiero decir es que muchas veces las iglesias cometen este error de pensar que necesitan estos super cristianos para poder dejarlos a cargo de uno de estos grupos de DNA. You don't. No es así. Okay. You need, again, those 3 or 4 people in a DNA need to be committed to Jesus and committed to each other. Por supuesto, necesitas que estos cristianos estén comprometidos con Jesús y comprometidos unos con otros. Because they're supposed to be doing it together as brothers and sisters. Porque la idea es que lo hagan juntos como hermanos y hermanas. So yes, you're always going to have 1 or 2 that are more mature. That's normal. Así que sí, siempre vas a tener 1 o 2 que son más maduros y eso es normal. But the idea is that they're doing this thing together, they're living this life together, they're growing together. Pero la idea es que ellos estén viviendo esta vida juntos, estén creciendo juntos. And if we see the shared leadership and the shared responsibility and all that, it allows us to be able to multiply more quickly. Y si vemos este liderazgo compartido, cómo se desarrolla este liderazgo compartido a lo largo de todo este proceso, vamos a ver que de hecho nos permite justamente la multiplicación más rápida. Okay, so that some of the groups aren't becoming 5, 6, 7 people. Así que algunos de estos grupos han llegado rápidamente a ser grupos de 6, 7 personas. Okay, another thing is that from. I'm sorry, you said so that this group can become. No, so that they don't become. Okay, perdón, solo se me fue sí, dijo para que estos grupos no lleguen a ser grupos de 6 o 7 personas. Okay. I think it's okay to have 4. 4 is actually a pretty good number. I've done that numerous times. Yo creo que 4 es un muy buen número. Está bien tener un número que funciona súper bien. It's still small. Everybody's involved. We know each other very deeply. 4's a good number. 4 es un buen número. Aún es pequeño, tenemos estas relaciones más profundas, todos se conocen bien. I would only encourage 5, like in an emergency. Solo tendría 5 si es que estamos como pasando por una emergencia, ¿okay? Ya en caso excepcional 5. Maybe you had 5 or 6, 7 new people come to the church at the same time, and you need a temporary solution. Quizás tienes 6, 7 personas viniendo a la iglesia de una sola vez y necesitas una solución temporal para poder darles la bienvenida e incluirlos, ¿no?
Okay, I'd be okay with 5 in some of your DNAs in that situation temporarily. Yo no tendría ningún problema con que temporalmente tuviéramos 5 personas en un grupo de DNA a causa de esa situación. Okay, but again, we want to. I like your question because the understanding needs to be, yes, we want to see more disciples. To make more disciples requires multiplication. It's assumed. Ahora, a mí me encanta tu pregunta porque de alguna manera está ahí presupuesto, ¿cierto? Sí, queremos ver más discipulados, queremos que ocurra más discipulado y para poder ver más discípulos llegando a Cristo necesitamos hacernos cargo y cómo organizarlo. Okay, making new disciples is synonymous with multiplication. Así que hacer más discípulos o hacer nuevos discípulos es un sinónimo de multiplicación, de la multiplicación. So it's a great topic. It's a great idea to talk about often with your people, with your church. Así que es un tremendo tema para sacar una y otra vez con tu iglesia, hablar de la multiplicación igual hacer discípulos. And going back to Nico's point, y para volver al punto del Nico, multiplication is not always comfortable. La multiplicación no siempre es cómoda. It's not always safe. It's a little bit risky. No siempre es segura, tiene algo de riesgo. It's like, wow, are we gonna send a couple of these younger believers over here to start a new DNA or a new community? Entonces, claro, estamos ahí preguntándonos, ¿está bien enviar a este par de creyentes jóvenes a plantar este nuevo grupo o esta nueva comunidad? But think about how much of a risk taker Jesus was with his disciples. Pero piensa también cuántos riesgos asumía Jesús cuando enviaba a sus discípulos, ¿no? He put them in very risky situations that they were not ready for. Les puso una y otra vez en situaciones tremendamente riesgosas para los cuales no estaban listos. He sent them to do things they were not ready for. Les envió a hacer cosas para las cuales no estaban preparados. They went to places they were not ready for, they didn't understand. Fueron a lugares para los cuales no estaban preparados, lugares que no entendían. So the New Testament and the Gospels are really a story of risk-taking. Así que el Nuevo Testamento y los Evangelios son en verdad una historia de toma de riesgos. But connected with risk is faith. Pero conectado, vinculado a este riesgo también está la fe. And connected with faith is the idea that God is in control and that the Holy Spirit is going to help protect and lead these things forward. Y vinculado con la fe también está la idea de que Dios está en control y de que Él va a ayudarnos a proteger y a liderar estas cosas para el avance del reino. But most churches I work with they don't have a good understanding of this. Pero la mayoría de las iglesias con las que trabajo, esta idea no está presente. They will not take risks. No quieren tomar riesgos. And because they will not take risks, they do not grow. Y porque no quieren tomar riesgos, no van a crecer. Because making disciples and multiplication again requires it. Porque hacer discípulos y la multiplicación demanda tomar riesgos. And I understand it. You as leaders, you as pastors, y lo entiendo, para ustedes como líderes y pastores, you feel like, my people are not ready to do that. You don't understand. Ustedes sienten el tiro así como, no, tú no entiendes nada, mi gente no está lista para hacer esto. You don't understand my people. They're not ready to start a new thing, or they're not ready to go there. Lo que pasa es que tú no entiendes, ellos no están listos para partir a algo, no están listos para ir a esos lugares. Right? ¿Cierto? Very normal. Very normal for leaders to feel that way. Es muy normal que los líderes se sientan de esa manera. Okay. So, but we always need to be praying and listening and asking God to show us what is the next move of multiplication. Pero todos necesitamos estar pidiéndole al Señor, escuchando al Señor y pidiéndole al Señor, rogándole que nos ayude en esta propuesta, en este desafío de la multiplicación.
So which DNAs need to multiply in the next 3 to 6 months? Así que bueno, ¿cuál de los grupos de DNA necesita multiplicarse en los próximos 3 o 6 meses? Which communities need to be multiplied in the next 6 to 9 months? ¿Cuáles son esas comunidades que necesitan ser multiplicadas en los próximos 3 o 6 meses? So be careful not to just strategize that question. Y ten cuidado de no hacer simplemente una estrategia para responder esa pregunta. Because if we just try to think about it and strategize about it, we will miss where God is wanting to lead certain groups and certain DNAs. Porque si nosotros perdemos de vista la realidad orgánica del grupo y simplemente lo usamos con una estrategia, lo que vamos a hacer es perder de vista lo que Dios quiere hacer con ese grupo y el lugar hacia donde Dios quiere dirigir ese grupo. We will miss some of those steps of faith he wants us to take. Vamos a perder alguno de esos pasos de fe que Dios quiere que nosotros tomemos. So, Christian, I don't know if that answers all of your question, but come back with more. Cristian, no sé si eso contestó tu pregunta o si querrías replicar. Sí, contestó mi pregunta respecto a que me animó a poder pensar en estos hombres que no tienen que tener como su vida entera resuelta para poder iniciar un nuevo grupo. Así que en ese sentido sí le respondió. Yeah, so he helped me to see how we don't need these Supermans to, have it all solved to lead a small group. So in that sense, you answered it. Sí, y también con este ánimo de pensar de que no es como, no es algo totalmente como errado tener estos como tiempos de 5 o 6 hombres en momentos, ¿cachai? Como de emergencia. And also that it's not totally wrong to have a 5-6 person group. Sí tengo una pequeña como reflexión. Temporarily. Yeah, like an emergency. Yeah. Sí, temporalmente. Sí tengo una pequeña reflexión que me he dado cuenta que muchas veces ha sido mucho más fructífero. But I do have this, reflection. I'm thinking that I've seen many times to be more fruitful. Cuando han habido 2 personas en un grupo pequeño comprometidas, tirando un pequeño grupo DNA. It is that I've seen I've seen the fruit of those when you have a small DNA group with 2 persons involved and committed, like sort of thrusting for the group. Claro, por contraparte, cuando hemos visto que una sola persona comprometida está tirando un grupo de DNA y por cosas logísticas, cualquier situación que sea, esa persona falla, el grupo de DNA no se reúne. And on the other hand, we have seen that when you have only one person, like committed person taking charge of the DNA or partaking in it, what happens is that when that person, can't go to the meeting or whatever, the meeting wouldn't even meet. I mean, the group wouldn't even meet. Entonces, en conclusión, cuando pienso en la multiplicación, por lo menos a mí, y ahí pregunto, desde solamente la experiencia, que me suena mucho más lógico que cuando voy a multiplicar un grupo de DNA, lo multiplique, por ejemplo, con 2 personas, uno más comprometido y quizás uno que esté un poquito más como de aprendiz, pero donde ambos tiren un nuevo grupo de DNA. So for me, it makes much more sense to have, this kind of dynamic that when I really have 2 committed persons, you then can start a new DNA group. Pero no sé si eso es así realmente. Es una pregunta y una conclusión, no sé. But that's a question at the same time that is a comment. So I don't know if that's fine. I like what he's saying. Sí, a mí me gusta lo que estás diciendo. Now, and again, from my experience and from my wife's experience and seeing different DNAs, I probably like the idea of 4 better than 3.
Y de la experiencia mía y de la experiencia de mi esposa, yo diría que a mí en particular me gusta más la idea de 4 personas que la idea de 3 personas. Because then what Christian is saying is even more possible because you can have 2 more mature ones and 2 baby ones. Porque en ese caso entonces puedes tener 2 un poquito más maduros y 2 más nuevos en un grupo. And I think that's a great dynamic. Y creo que esa dinámica es buenísima. 4 together, 2 are on the more mature side, 2 are on the younger, less mature side. Hay 4 juntos, 2 están más en el lado de los maduros, 2 más en el lado de los nuevos. And I think you can see a lot of really beautiful fruit from that dynamic. Y creo que uno puede ver harto fruto lindo de esa dinámica. Now that assumes that you have, 50% of your church that is mature or kind of mature and 50% that is new. But again, I'm not saying the 2 mature ones are even like super. Sorry, I didn't translate that. Claro, yo le digo, pero eso presupone que tú tienes un 50% de tu iglesia que es más maduro, o maduro, y un 50% de tu iglesia que son nuevos. I think we need to be careful how we define mature. Sí, pero creo que necesitamos ser cuidadosos de la manera en que definimos maduro. Too often our expectations are not helpful because the standard is too high. Muy a menudo nuestras expectativas no son de mucha ayuda porque nuestros estándares son demasiado altos. And it's true that we're always encouraging people towards Christ-likeness. Y por supuesto que siempre queremos animar a la gente a ser más como Jesús. But that's a lifetime journey. Pero ese es un viaje que va a llevar toda la vida. And so so many times, again, if those 2 people love Jesus, Ahora, and are, de nuevo, muchas veces cuando 2 personas aman a Jesús and want to love each other and help each other become like Jesus, y quieren ayudarse el uno al otro a llegar a ser más como Jesús, I'm fine with connecting them with 2 younger ones that aren't yet sure about all of this Jesus. y estoy feliz de poder vincularlos con otras 2 personas que no están tan seguros acerca de todo este tema y de cómo su vida gira en torno a Jesús. And setting them off on this journey together. Y simplemente organizarlos, juntarlos para que comiencen su viaje juntos. Because something we haven't talked about here is that they still have the oversight and the protection of you guys. Porque algo de lo que no hemos hablado mucho es que aún ellos tienen su protección y su supervisión. It's not like we're sending them off for 6 months and say, we'll see you 6 months from now. No es como que los envías y les dices, bueno, en 6 meses más volvemos a hablar. You're still there and you're watching and you're checking in and you're encouraging and you're coaching. Tú estás ahí, estás mirando, observando, cuidando, haciendo preguntas, entrenando, mentoreando a los que están haciéndolo. So they shouldn't be able to get too far off the path. Así que no deberían conseguir siquiera arrancarse demasiado del camino, ¿no? De la ruta. If you and your elders or whoever's leading the church together are watching and paying attention, Si es que tú y tus líderes están realmente liderando juntos y haciendo, ¿cierto?, esta misión de supervisar y cuidar la iglesia. being good shepherds of the sheep. Siendo buenos pastores de la iglesia, de las ovejas. But actually, that's a good point. You actually, one of your elders, one of your leaders should actually have that stated role to be paying attention to all of the DNAs. Pero de hecho, uno de tus ancianos, uno de tus presbíteros en el sistema presbiteriano, o uno de tus líderes confiables, miembros del equipo pastoral, debería estar cumpliendo con ese rol de supervisar la salud de todos estos grupos de DNA. It doesn't have to be you necessarily, but it needs to be somebody who's paying attention, watching, checking in, helping. No necesariamente tienes que ser tú, puede ser alguien que esté delegado para cuidar, supervisar, revisar que todo esté andando con esos grupos.
but saying specifically like Diego, we need you to play that role for our church. Entonces, específicamente, puedes decir, oye, Diego, tú puedes, por favor, necesitamos que te hagas cargo de cumplir con este rol en la iglesia, que vayas supervisando los grupos. Keep track of the DNAs, pay attention to the DNAs. Sí, mantén ¿cómo decirlo? Revisa cómo van los DNA, anda viendo cómo funcionan. Help the DNAs if they have questions. Ayúdales si es que tienen preguntas. Help the DNAs as they're considering multiplication. Ayúdales si es que están considerando la multiplicación de los grupos. But Diego, that's your role in our church. Pero digo, este es tu rol en nuestra iglesia. So I think all of you should consider who that could be in your church. Pero creo que todos ustedes deberían estar considerando quién podría ser esa persona en su iglesia. So, hey, what a great discussion. Qué buena discusión. Buena discusión. Really important. Realmente ha sido importante hablar de esto. And we can keep, if you have questions next month, or we can keep revisiting, because this is a really critical topic, like I said at the beginning of the call. Y este es un tema súper importante, así que podemos seguir hablándolo en la próxima llamada, no hay ningún problema. Si siguen con preguntas, lo podemos retomar el próximo mes. So let's keep talking about it as much as is necessary to have these things become normal and expected in your churches. Así que sigamos hablando de esto, tanto como sea necesario para conseguir que estas cosas sean normales y de alguna manera esperables en nuestra iglesia. I said it before, I think there's much fruit possible if you will commit to these things in your churches. Ya lo he dicho antes y creo que vale la pena decirlo de nuevo. Hay muchísimo fruto que podemos esperar si es que conseguimos introducir nuestras iglesias en este tipo de dinámicas relacionales. Good. Bien. Muchas gracias. Muy animante, desafiante. Oye, no sé si hay posibilidad como de tirar una pregunta, pero para la próxima jornada. Christian is saying, I'm not sure that we can ask more questions or maybe just take it for the next call. I could take one more and then I need to go. Sí, puede ser que podamos responder una, pero ahí me tengo que ir, dice Todd. Sí, no, mi intención solamente es como dejarla pensando hacia la otra, no para ahora. It's not for now, it's just for the next one, maybe to address it afterwards. Sí, es solamente esta idea de que el tema del contenido de las conversaciones de los grupos de DNA, porque uno puede hablar de muchas cosas. Yeah, the issue of the content of the conversations inside the DNA, groups, because we can talk about anything. That's fine. Y también creo que parte del liderazgo es ir viendo estas áreas como débiles del grupo para ir como fortaleciéndolas en el evangelio. And I think it's part of the leadership to diagnose these weaknesses of each group and trying to answer them with the gospel. Nosotros hemos estado hablando de, por ejemplo, de finanzas en el evangelio, la vida matrimonial en el evangelio. We've been talking about finances in the gospel and marriage life in the gospel. Personalmente, muchos grupos están fascinados con esos temas. And many groups are, enthusiastic about these subjects. Solamente me gustaría quizás para más adelante poder quizás tener algún tipo como de experiencia, recursos, como material, pensando como en un programa. O sea, yo siempre soy como un poco estructurado, en el sentido de que creo que no es bueno como ir al lote, sí ser guiado por el espíritu, ¿cachai? Pero cuando los grupos pequeños van creciendo, uno necesita tener como una idea, un programa, como una serie de contenido para que los pequeños grupos vayan trabajando de tal forma de que sea algo coherente, algo orgánico en la iglesia y no algo desordenado. Yeah, so I believe that we need, anyways, we need some sort of program or curriculum to go with
these small groups, because even though we want to be led by the Spirit, that doesn't mean that we have disorder, and that True. and so we want to do something unifying as a church, and not just anyone doing whatever they want. Yeah. Eso. Well, there's lots of good curriculum out there. Hay muchos buenos currículums por ahí dando vueltas. I'm more concerned, like you said, about how are we working with biblical truth. Yo creo, estoy más preocupado que en cuál currículum es cómo nosotros manejamos la verdad bíblica. And so I think the resource, the document that I sent you, is helpful to answer some of that. Y creo que el documento que yo les envié es útil para revisar y cuidar algunas de estas cosas. But let me describe it very briefly. Pero déjame describirlo muy brevemente. Okay, so it's whatever your biblical curriculum is. Básicamente, sea cual sea tu currículum bíblico, but it's got to be worked with in these DNAs. It's got to be worked with at a heart level. lo importante es que sea trabajado, que sea abordado desde un nivel del corazón. Because our convictions and our choices and our decisions come out of our heart. Porque nuestras decisiones, nuestras convicciones, la manera en que pensamos incluso surge de nuestro corazón. So you can't have your people just studying the Bible at a mental head level. Así que no podemos simplemente pretender que nuestra gente va a crecer o ser pastoreada solo a un nivel mental, intelectual. And unfortunately, a lot of Christians do that. Y lamentablemente muchos cristianos hacen solo eso. It's just a technical, formal exercise. Solo lo ven como un ejercicio técnico, formal. Okay? But it has to move to the heart, because if it doesn't move to the heart, it will not move out into our daily lives. Pero debería estar inclinándose hacia el corazón, porque si no se inclina hacia el corazón, no va a brotar, no va a dar luz a nuestra vida cotidiana. So I'd say, yes, it has to be clearly biblical. Así que estoy de acuerdo, sí, debería ser claramente bíblico, but it has to be moved to the heart motivations. Pero debería estar inclinándose constantemente a estas motivaciones del corazón. And it has to finish with actual daily action. Y debería terminar constantemente con real o como tangibles acciones diarias. It's another problem with many Christians. They talk and talk and talk, and then they go live completely differently. Y ese es el problema con otros cristianos. Hablan y hablan y hablan y al final terminan viviendo de una manera totalmente opuesta a la que han descrito. But again, that's why we need the DNAs. Y de nuevo, por eso es que necesitamos estos grupos DNA. The DNAs are meant to do that hard work that then results in change in daily living and daily decisions and daily convictions. Estos grupos DNA están hechos para que puedan resolver estas preguntas difíciles a nivel del corazón, para luego vivirlos a un nivel de la vida cotidiana. Ponerlos en práctica. Por si acaso, DNA, la sigla se llaman así porque significa descubrir, nutrir y actuar. Entonces, justamente la estructura del DNA está inclinada hacia allá. I'm just explaining DNA, what it means. But yep. So, okay, hey, we will keep working on this. Okay, vamos a seguir dándole vueltas, vamos a seguir hablando de esto. 27 de septiembre, próxima. September 27th is our next meeting. Yes. Thank you, Todd. Should be good. Debería irnos bien. You can go. I want to talk with those guys 5 minutes. Okay. Hey, keep up the good work there. You guys are awesome. Thank you. See you later. Sigan con el buen trabajo, son bacanes, dice todo. Bueno. Lo voy gracias. a enmarcar eso en mi pieza. Diego es bacán. Nomás. Todd Moore. La verdad, vamos a ver el video. Salga, y con ese comentario vamos a terminar nuestra llamada. Un abrazo a todos los que vean esto posterior y por YouTube. Eso, buenísimo. Chao, chao.